Marcos, el evangelio que nos presenta a Jesús como el siervo fiel y obediente. En sus páginas no existe el relato del nacimiento de Jesús, ni su genealogía. Solo hay obras, obras y más obras. Marcos nos enseña que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Marcos, el evangelio que nos presenta a Jesús siervo. Primero, lo primero. La titulé: ¿seré yo el joven que huyó desnudo? Ese es el título de la enseñanza. ¿Seré yo el joven que huyó desnudo? Y probablemente no le encuentre mucho sentido a esto, pero permítame desarrollar la enseñanza, llevarlo a esta única historia que las vas a encontrar en el Evangelio de Marcos y aplicarla un poco a nuestro diario vivir. Estoy seguro el Espíritu Santo va a revelar a tu vida hoy una palabra poderosa. ¿Cuántos me dicen amén? Si quisiera llevarles, para empezar, al momento cuando Jesús está por ascender a los cielos y entonces encarga a sus discípulos lo que conocemos nosotros, la gran comisión. Si por un momento nos introducimos en Mateo capítulo 28, acompáñenme hasta allá. Mateo capítulo 28, y si vas conmigo al verso 18, dice acá: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús, diciendo que todo poder lo tiene Él en la tierra, así como en el cielo, bajo ese poder nos habla el verso 19. Mírelo. Entonces dice: id y hacer discípulos a ¿cuántas naciones? Todas. Pregunto, ¿Ecuador incluye aquí? Claro que sí. Ecuador, habrán discípulos de Cristo. Y luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Esta promesa de estar hasta el fin del mundo se la dejó a los discípulos. Se la dejó a los discípulos porque tenían una tarea por delante. Y era una tarea no pequeña. No era un desafío pequeño, era un gran desafío. Porque discipular a las naciones no es algo pequeño por hacer. En Casa de Fe nuestra visión dice: hacer discípulos a todos los ecuatorianos, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos mandó a través de grupos en casa. Nosotros tenemos nuestra visión alineada a la gran comisión de Mateo 28. Por eso, durante estos 15 años de vida, espérese, voy a hacer como hace 18 años atrás. ¿Sí vio el reel? No sé si lo vio en mis redes, pero verdad, me mandaron un video de su servidor predicando a sus 23 años, ¿verdad? Y pues la voz ha cambiado, pero el cuerpo está igualito, ¿verdad? Entonces, pensando un poquito en la tarea que tenemos por delante, la iglesia mantiene la visión de hacer discípulos. Y cuando llegamos como al año 10, 11 del ministerio, el Señor empezó a tratar con tu servidor y a confrontarlo en que el discipulado era para los ecuatorianos y no solo para los guayaquileños. Es por eso que a partir del año 10 empezamos a trabajar puertas adentro 2 años para poder mirar y pedirle a Dios sabiduría de cómo discipular la nación. En Casa de Fe creemos por discipular a naciones, porque el Señor nos lo enseñó así. Amén. Y entonces Ecuador es la tierra que Dios nos ha dado, y yo creo que en esta nación vamos a discipular a personas para Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces Jesús le habla esto a sus discípulos, quienes habían invertido los 3 años de ministerio con ellos. Había reído, había llorado, les había enseñado, les había retado, los había empoderado, habían visto cosas poderosas de parte del Señor. Y entonces quiero llevarlos hasta
el último tiempo de Jesús aquí en la tierra, donde Jesús, antes de ser arrestado, pasa una noche con sus discípulos cenando. Es en esa, la famosa llamada última cena, donde Jesús parte el pan, toman juntos de la copa, les pide hacer esto en memoria de él. Es ahí donde Jesús lava a los discípulos los pies de sus discípulos, enseñándoles la grandeza del servicio. Y entonces es ahí donde Jesús se voltea a Judas y le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y entonces ustedes saben de la historia, se desarrolla en una noche trágica. Creería yo en la peor noche para Jesús, pero también la peor noche para los discípulos. 3 años de fiesta con Jesús, 3 años de tribulación, pero de victoria. 3 años donde Jesús trae el reino a la tierra, hasta esa noche, la noche del arresto de Jesús. Y quiero llevarles hasta esa misma escena por un momento. Marcos capítulo 14 y verso 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Este mensaje, como buenos discípulos, escucharon solo la mitad. ¿A cuántos les ha pasado que sus discípulos, cuando usted les da una instrucción, oyen la mitad de la instrucción completa? A ver, líderes, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces Jesús viene y les dice: esa noche se van a escandalizar, pero yo resucitaré. Ellos se quedaron en su mente con el escándalo que iba a venir por delante, con que Jesús iba a ser apresado, con que él iba a ser crucificado. Entonces el verso 29, siempre hay un líder entre los discípulos que habla por todos, y aquí era Pedro. Y entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se escandalicen, ¿qué dijo Pedro? Sí o sí, que siempre hay un discípulo que tiene esta frase: yo no. Y no es el que yo no lo voy a hacer, es que le podrá pasar a todos, pero a mí no. Se podrán ir todos, pero yo no. Se podrán portar mal todos, pero yo no. Podrán pecar todos, pero yo no, ¿verdad? Podrán hablar todos mal del líder, pero yo no. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando acá? Siempre hay ese que dice: yo no. Entonces Pedro se levanta y dice: yo no. Y miren la respuesta. Cuando viene esto, Jesús en el verso 30 le dice: de cierto te digo. Cuando usted encuentre en los evangelios esta palabra, de cierto te digo, de parte de Jesús, hay que ponerle atención. De cierto te digo que tú, el yo, ¿quién era Pedro? El yo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, ¿alguna vez le ha pasado a usted que se las tira de yo no y pasa vergüenza pública? ¿Le ha pasado esa? Es que yo no. Y al ratito le cae el hachazo y viene Jesús y le da una profecía a detalle. Ahora dice: tú, hoy, esta noche, antes que el gallo 2 veces cante, me traicionarás 3 veces. Pero aún con la palabra y todo, miren la respuesta de Pedro. Dice en el verso 31: mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Cuántos discípulos insistentes hay en la casa? 4, 5. ¿Cuántos son de los que le dan hasta que quieren conseguir las cosas? Y viene Pedro y dice: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero qué interesante, dice al final del verso: también, otra vez, también decían lo mismo. Todos tenían ese pensamiento. La diferencia es que no todos se atrevían a decirlo. Pero siempre en un grupo vamos a tener ese hermano mayor que se arriesga
y que cuando las cosas salen mal, la culpa la tiene el líder siempre. ¿Verdad que sí? Aunque todos puedan pensar igual, él lo dijo, ¿verdad? Y ahí usamos el yo no a nuestra conveniencia. Yo no, él lo dijo. Entonces Pedro se levanta y aún frente a una palabra insiste en decir: yo, si tengo que morir, moriré contigo, pero no te negaré. Al momento, la historia empieza a tomar fuerza en las palabras que Jesús había dicho. Aparece Judas con un montón de gente armada. Entraron con espadas, entraron con palos y piedras, y llegaron hasta el monte donde Jesús estaba para apresar a Jesús. Esa se volvió la noche más difícil para Jesús, y también se volvió la noche más difícil para los discípulos. Quiero que veas conmigo qué sucede en este momento. Acompáñame hasta el verso 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Codea al que está al lado y dile: cuidado con el que te besa. Dígaselo así, porque dice: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Fueron a arrestar a Jesús. La historia nos deja ver que Pedro, en su carácter, se levanta delante de Jesús, saca su espada, porque era espada contra espada, le vuela la oreja a un soldado que estaba ahí. Y ustedes conocen la historia. Jesús todavía, el día que tenía que ser agarrado preso, tiene que estar resolviendo el problema de los discípulos. Entonces espérense, no me lleven todavía, si me esposan, este se va a quedar sin oreja. Entonces agarró, le pegó la oreja. Mi Jesús es maravilloso. ¿Cuántos de nosotros le hubiésemos pisado la oreja en vez de pegársela? ¿Verdad? Yo me iba pisándosela y espóseme, ¿verdad? O yo le hubiera chocado a Pedro por atrás. Bien hecho. Mínimo, ¿quién hubiera hecho por lo menos un guiño de ojo a Pedro ahí? Y Jesús se agacha, se la sacude, se la arregla, la tenía chueca, se la dejó mejor, ¿verdad? Jesús es increíble, mis hermanos. Y entonces Jesús es apresado. ¿Qué pasó con los discípulos? El verso 50 dice: entonces, vamos a ver el 50, ahí mismo del capítulo 14 de Marcos. Entonces, ¿cuántos? Todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Todos, hasta el líder que insistía, el yo. Todos. Y no solo huyeron, primero dice que le dejaron. Le dejaron es: ahí te lo entregamos. Lo dejaron es: ahí está, ahí está. Lo dejaron. Y luego de haberlo dejado, huyeron. Porque hay momentos en la vida que vivimos una presión tal que aún siendo discípulos y aún siendo los yo no, en nuestra fragilidad podemos dejar a Jesús pensando que lo que vivimos Él es el responsable. Inconscientemente lo estamos responsabilizando. Y no solo lo dejamos, sino que huimos. Y probablemente durante los tiempos en la historia, muchos se tienen que haber levantado a criticar a esos discípulos y haber dicho: pero como lo abandonaron, qué ingratos, cómo lo dejaron.
¿Qué hubiese dado yo por caminar en la tierra con Jesús y ver sus milagros? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo hubiese sido caminar con Jesús en la tierra y ver todos esos milagros que la historia nos describe en los evangelios? Y entonces ellos que lo tuvieron de cerca, ellos que caminaron con Jesús, de repente los discípulos dejaron al maestro y huyeron. Y probablemente más de uno tiene que haber señalado a estos discípulos, haber criticado a estos discípulos. Pero aquí viene una historia inmediatamente, que es la historia de la pregunta de mi enseñanza hoy: ¿seré yo el joven que huyó desnudo? Solo Marcos cuenta esta historia. Vaya al verso déjame verlo aquí, 51. Acompáñeme a ver Marcos 14 y verso 51. Dice: pero cierto joven ¿qué? Seguía. ¿Qué hace un discípulo? Le sigue. Cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y también le prendieron. A él lo tomaron para arrestarlo. Y dice la historia que él, dejando la sábana, huyó como desnudo. No vas a encontrar esta historia en ninguna otra parte de la Biblia. No la vas a encontrar en ningún otro evangelio. Solo Marcos lo relata. Y si usted tiene la pregunta, ¿quién es este joven?, la misma pregunta la tengo yo, mas no la respuesta. Porque la Biblia no hace referencia en ningún lado de quién era este joven. Lo que sí podemos saber es que era un discípulo, porque era un joven que le seguía. Toda palabra es inspirada por el Espíritu de Dios, y si está en la Biblia, algo nos va a enseñar. Y entonces este joven era alguien que seguía a Jesús. Mientras los otros discípulos lo dejaron y huyeron, este avanzó siguiendo a Jesús hasta el momento que lo apresaron. Y en el momento que lo apresaron, se logra zafar de los soldados, porque deja la sábana, lo que tenía, y huye desnudo. Ahora, hay varias suposiciones según historiadores y comentaristas bíblicos. Una de las más cercanas, en la que la mayoría coincide, es que este joven era Juan Marcos, el autor del evangelio. Suponen que la casa en la que estaban teniendo la última cena era la casa de Juan Marcos, y que él había estado esa noche durmiendo. Cuando Jesús sale al monte con sus discípulos después de cenar, deben de recordar que en la casa Jesús le dijo a Judas: anda a hacer lo que tienes que hacer, hazlo ya. Probablemente Judas regresa hasta la misma casa donde dejó a Jesús, y ahí llegó con los soldados, los palos, las piedras y las espadas. Y al no encontrar a Jesús, van al monte. Si vas al evangelio de Juan, te vas a encontrar que Judas sabía dónde encontrar a Jesús, porque ese era el lugar común donde se reunían. Entonces él va hasta el monte. Dicen los comentaristas que Juan Marcos, dormido en sus sábanas, al escuchar la bulla sale, y cuando va entre las sábanas, pues por eso es que él estaba en sábanas, y entonces logra zafar de la sábana, y dice la historia que quedó desnudo. No quiero entrar en el detalle de su desnudez, por favor, porque hay quienes dicen que estaba en túnicas menores, que ya se consideraba una desnudez. Tampoco quiero venir esta mañana a decir era Juan Marcos, ni que usted empiece a decir si no era él, ¿quién era? Si está escrito como un discípulo anónimo, yo creo que hay un mensaje que hay ahí implícito. Y es que aunque los discípulos con nombre un día dejaron y huyeron de Jesús, los discípulos sin nombre en la Biblia también tenemos esa puerta abierta. Ese joven que no tiene nombre pudiese tomar tu nombre y el mío. ¿Cuántas veces en dificultades tan duras y noches tan complicadas hemos dejado lo único que hemos tenido, la sábana, y hemos salido desnudos al mundo?
y estamos en la desnudez de nuestra alma, en la desnudez de nuestros pensamientos, en la vergüenza de haber abandonado a Jesús y no saber cómo volver. Porque es fácil criticar a los discípulos que tienen un nombre, pero déjenme usar a mí esta historia del discípulo anónimo para que los nombres de los discípulos de la actualidad puedan identificarse cuántas veces nos ha sucedido lo mismo. Y porque hemos pasado tiempos difíciles, hemos responsabilizado a Jesús y también hemos sido de los discípulos que hemos dicho: yo nunca te abandonaría, yo nunca te dejara. ¿Cuántas veces no le dijiste: has hecho tanto por mí que te quiero servir? Pero de la misma forma que esa noche a los discípulos y al joven anónimo le sucedió el arresto, que ese arresto iba a dar paso a una muerte, en un caso tan extremo, entonces este joven se zafó de las sábanas que tenía, probablemente sábanas blancas. Se zafó de lo que lo cubría y que lo envolvía, lo dejó tirado por el miedo y el terror y salió desnudo huyendo. Marcos toma las palabras de Jesús y escribe en una ocasión cuando escuchó hablar a Jesús sobre sus discípulos y decirles: ustedes son la sal de este mundo. Probablemente habías oído esa historia cuando Jesús se voltea y les dice: ustedes son la luz de este mundo y ustedes son la sal de este mundo. Y Marcos trae esas palabras en el capítulo 9 y el verso 50. Quiero que veas cómo Marcos lo pone aquí. Marcos 9 y verso 50 dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Buena es la, otra vez, buena es la, pero me habla de una realidad. Siendo la sal tan buena y teniendo la sal un gran propósito, existe la posibilidad de que la sal se vuelva insípida. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Ahora, hoy nosotros, al hablar de la sal, solo la estamos pensando como ese sazonador a la comida, en donde pues a la carne a veces le falta, entonces al arroz le falta, y entonces el pollo le falta, y estamos siempre buscando sal para sazonar. Pero la sal en aquel tiempo y en el tiempo antiguo no tenía el fin de sazonar para el alimento, sino de sazonar para preservar los alimentos. Porque como en ese tiempo no habían congeladores, el alimento envuelto en sal era lo que preservaba el alimento para cuando lo tenían que comer. Y es interesante que en el Antiguo Testamento la Biblia habla de los pactos de sal. Los pactos de sal que se hacían era una alianza con Dios. Un pacto de sal tenía dos fines: fidelidad y constancia. ¿Qué dos fines tenía? Fidelidad y constancia. Y entonces Dios le enseña al pueblo a la hora de ofrendar. Quiero que veas conmigo esto en Números. Por un momento vámonos hasta Levítico. Vamos hasta el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 2, y acompáñenme al verso 13, dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás ¿qué? Sal. Estas ofrendas en alimentos debían tener la sal para que puedan ser conservadas. Debes de recordar que esas ofrendas que traían servía para la tribu de los levitas, que eran los que vivían en el templo cuidando la casa del Señor. Y entonces la sal le daba a la ofrenda el toque de fidelidad y de constancia. Y entonces la sal era aquello que preservaba.
Y cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento y se voltea a sus discípulos y les dice: ustedes son la sal de este mundo, lo que les está diciendo: ustedes son la generación que va a preservar en fidelidad y constancia. Ustedes son la luz de este mundo. Puede haber tinieblas, pero siempre habrá luz. Puede haber problemas, pero siempre habrá sal. Siempre habrá alguien que pueda acercarse a ti y saborear la fidelidad y constancia conociendo a Jesús a través de tu vida. Entonces Jesús viene y les dice: ustedes son ese pacto de fidelidad y de constancia. Pero esa noche ese pacto se quebró. Ya Jesús les había dicho que eran la sal, que eran los que iban a preservar. Era sobre ellos que la iglesia nacería. Pero esa noche se quebró el pacto. Esa noche la sal se volvió. Y si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Todos huyeron, aún hasta el joven discípulo anónimo. Pero la historia no queda ahí. Jesús resucita. ¿Se acuerdan que en el monte les dio la instrucción de: se van a escandalizar, pero voy a resucitar? Y ellos, como buenos discípulos, se quedaron con la mitad de la información. Se quedaron en el escándalo. Se olvidaron de la resurrección. Pero déjame recordarte que toda palabra que sale de la boca de Dios son palabras de vida. Y todas las promesas en Dios son en Él sí y amén. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Si Dios lo puso por delante, Él lo hará. La buena obra que Él empezó en nosotros la va a terminar hasta el fin de nuestros días. Porque ese es Dios. Si alguien viene conmigo al piano, por favor, quiero que veas esto. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos habiendo roto el pacto, habiendo huido? ¿Cómo estaba Pedro habiendo negado tal cual Jesús se lo había dicho? Probablemente desbaratado. Probablemente lo que dijeron es: no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada del liderazgo, no quiero saber nada del pastor, no quiero saber. No, yo ya la compliqué, o sea, yo no tengo cara para volver. A mí déjeme una silla en la parte más atrás, que nadie me vea, porque palabra necesito oír. Pero a mí no me llame discípulo. Usted no sabe lo que yo hice, pastor. Usted no sabe. Ese joven anónimo, pues soy yo. Pues si usted lo reconoce como lo reconoce este su servidor, y lo deberíamos reconocer todos los discípulos, que hay momentos duros en donde somos infieles a Jesús, hoy quiero recordarte que Jesús sigue siendo fiel. ¿Sabes qué es lo primero, el primer mensaje que se dejó cuando Jesús resucitó? Míralo en Marcos. Acompáñeme hasta el capítulo 16 y verso 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salido el sol, venían dos mujeres de camino, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, miren cómo Marcos describe el ángel. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero, a ver, todos digan conmigo: pero. Dice el verso 7: vayan y díganle a sus y a que Él va delante de vosotros a Galilea. Vaya y díganle a sus. Pare un ratito ahí. Si usted y yo somos Jesús y resucitamos, y tenemos en la memoria ese día que todos se fueron corriendo, ¿qué mensaje les mandaríamos a los discípulos?
dile a mis discípulos, a mis ex discípulos, que ni se aparezcan por aquí. ¿Cierto? En la humanidad, ¿cierto? Ay, no se me hagan líderes. ¿Cuánto he escuchado? Ese discípulo me traicionó. Yo le dije, es que se vaya ni digo a dónde lo mandaron. Normalmente lo que hubiese hecho, en una lógica humana, el mensaje tiene que haber dicho: anda y búscame nuevos discípulos, porque los que tengo son traidores, son bocones y huidores. Pero Jesús se levanta y le deja un mensaje al ángel y le dice: mira, cuando vengan a preguntar por mí, dile que yo estoy preguntando por los discípulos. Cada vez que tú te metes con Jesús, Jesús siempre va a estar buscando a sus discípulos, porque Él se manifiesta a través de los discípulos. Y entonces estas mujeres vinieron a buscar a Jesús, y el mensaje que Jesús les había dejado es: dile a mis discípulos. ¿A cuáles? ¿A cuáles si no tienen ninguno? ¿A cuál discípulo? ¿Al traidor? ¿Al huidor? Ay, al joven que anda en pelotas por ahí. Así diría mi abuela, perdón. Ese que anda desnudo. Tráigame a mis discípulos. Yo voy delante de ellos y me encontraré con ellos en Galilea. Este es el día para que recuerdes que no hay noche ni dificultad tan grande en la que te hayas sumergido que pueda ganarle al gran amor que Dios tiene por tu vida. Te ama con locura, te ama con eternidad. No hay nada que puedas hacer que va a borrar el amor que Jesús tiene por ti. Y lo primero que Jesús hizo fue decirle: llámenme a mis discípulos. No importa lo que hayas hecho, el amor del Señor cubre multitud de faltas. Y probablemente nosotros somos esos discípulos anónimos, que tu nombre y el mío no está en la palabra, pero que también podemos vernos representados en este joven que fue más allá, que dejó lo que tenía y huyó. Probablemente estás aquí y dejaste tu grupo. Probablemente estás aquí y dejaste servicio. Probablemente estás aquí y has dejado tu relación con el Señor. Dejaste tus vínculos con el Señor. Cuando Jesús dice que los iba a encontrar en Galilea, los encuentra en una escena muy interesante. Juan, el capítulo 21. Muchísimas gracias. Quiero que veas esto conmigo. Juan capítulo 21 y verso 4. Dice así: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y les respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Dice la historia que al llegar a la orilla vieron las brasas puestas. Jesús les había preparado los alimentos para ellos. ¿Sabes cómo Jesús los vuelve a reconquistar? Con el milagro con el que los llamó. Varios de los que estaban ahí fueron llamados la primera vez con una pesca milagrosa. Cuando uno se aleja del Señor y se aparta, es como que vuelve
a estar en una vida sin Él. Lejos de Dios, vuelves a una barca sin peces. Lejos de Jesús, estás en una escasez de lo sobrenatural. Pero cuando te acercas a Jesús, el mismo milagro que hace años te hizo para conquistar tu corazón es el mismo milagro que está por hacer para decirte: te sigo amando y te estoy esperando con los brazos abiertos. ¿Cuántos reciben la palabra hoy?